Exactamente, ayer también les informamos sobre esta información que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Confirmó que Hugo López-Gatell, quien fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, será nombrado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra. Yo lo propuse, incluso dijo la presidenta de manera así muy claro que es cierto, porque le preguntaban, hay un rumor ahí, una fake news, y dijo, no. Es que hay una fake news. Ajá, una fake news. Ya sé que es una fake news. Sí, ya sé que esto no es cierto, y dijo, no, claro que sí, yo lo propuse. La confirmación oficial se dio después de que circulara dicha información durante el fin de semana en redes sociales, y pues bueno, desde el pasado 28 de junio se difundió esta versión. Quien pues primero lo dio a conocer fue María Elena Álvarez Bulla, ex titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y pues que lo felicitó en ese momento públicamente, y pues ahora nosotras también, y seguramente parte de la audiencia también lo estará felicitando, porque lo tenemos el día de hoy aquí en A las 2. Muchísimas gracias, doctor Gatell, por estar con nosotras. Muchas gracias, Blanca, Romina, me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Pues la pregunta obligada, doctor, ¿cómo se siente con este encargo? Pero particularmente a mí sí me gustaría preguntarle aparte de cómo se siente con este nombramiento, pues ¿cuál es el encargo específicamente que le va a dejar la presidenta Claudia Sheinbaum como tarea principal en esta etapa? Y pues, ¿cuáles van a ser los temas clave que México quiere posicionar ante la OMS? Cómo no, muchas gracias. Para este nuevo encargo, para el cual me siento comprometido, jubiloso y enfocado a las responsabilidades que me ha encomendado la presidenta, se han identificado básicamente la necesidad y la oportunidad de reposicionar al Estado mexicano en su relación con el Sistema Global de Salud. El Sistema Global de Salud no es una entidad jurídicamente establecida o políticamente definida, pero se conoce con esta designación al conjunto de instituciones y de relaciones entre los estados soberanos y los organismos internacionales que llevan a el mejor entendimiento de las distintas dinámicas relativas a la salud pública global. Hay algunos elementos jurídicos, por supuesto, que lo sustentan: la propia Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el Reglamento Sanitario Internacional, por mencionar solo algunos. México históricamente ha tenido una relación muy cercana con la Organización Mundial de la Salud, también con la representación en México y en América, de la Organización Mundial de la Salud, que también es la Organización Panamericana de la Salud, y puntualmente paga sus cuotas, participa en los distintos foros, ha hecho muchas propuestas. Hay personas de origen mexicano que tienen cargos directivos importantes en estas organizaciones. Pero se ha valorado para el nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum que hay oportunidades para posicionar aún mejor la figura del Estado mexicano y la voz del Estado mexicano. Hoy el sistema multilateral del gobierno del Sistema Global de Salud está en cierta crisis, está siendo amenazado, avasallado por posturas que repudian el multilateralismo. Hay países que han decidido salirse de esta organización, a pesar de que jugaban un papel importante de liderazgo, tanto financiero como político, como técnico. Y esto deja en un peligro importante a la comunidad global de salud, porque si no tiene instrumentos multilaterales de diálogo, de concertación, de consenso, las distintas amenazas a la salud pública, agudas y grandes como pueden ser las pandemias, o crónicas y persistentes como la enorme carga de enfermedades crónicas que vive el mundo, pueden tener un avance en detrimento de la humanidad. Por eso pensamos que en este momento de crisis es importante que México dé un paso al frente y, junto con otras naciones de los demás continentes, participe en la reconstrucción o reconfiguración del gobierno del Sistema Global de Salud. Esa es la primera tarea que me encomendó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también, desde luego, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Lo segundo es hacer más viva, más activa y más profunda la cooperación con la Organización Mundial de la Salud y las otras organizaciones e instituciones globales,
relativas a los temas de salud y bienestar, de tal suerte que los ejemplos virtuosos, los ejemplos positivos de las políticas mexicanas en temas de salud, este proceso tan activo de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud mexicano en búsqueda de un sistema de cobertura universal, público, gratuito, puede dar ejemplos útiles a otras naciones que estén viviendo ya sea crisis regresivas de sistemas de cobertura universal y sistemas públicos o que nunca lo han alcanzado. Y en contrapartida, desde luego existen múltiples experiencias virtuosas en otras naciones, en otras regiones o en los propios cuerpos técnicos de los organismos internacionales que pueden ser apropiados para los desafíos que enfrenta México en materia de salud. Nosotros hemos dado ejemplo también con políticas públicas como los etiquetados frontales de advertencia de los productos ultraprocesados, la regulación de publicidad, el control de tabaco, donde llevamos 5 años consecutivos teniendo reconocimientos internacionales como uno de los países que más profunda y rápidamente ha avanzado en el control de tabaco. Pero las experiencias de otros países también nos van a nutrir y esa es la segunda gran encomienda que me hace la presidenta, ir a tener este diálogo para llevar experiencias y modelos virtuosos, pero también recibir oportunidades de aprendizaje para nuestro país. Y lo último, que no es menor, es acrecentar la participación de México en operativos de respuestas, particularmente ante las emergencias sanitarias y las emergencias derivadas de los fenómenos climáticos o los desastres naturales o inducidos por la vida humana, de tal suerte que podamos ser más efectivos en ayudar a nuestros pueblos hermanos, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Doctor, pues a usted le tocó lidiar en un momento súper importante, en una crisis muy fuerte que fue la pandemia. Y después de eso también, pues emprendió también digamos, una batalla contra la comida chatarra, con toda la industria que poco a poco nos ha ido llevando a tener enfermedades que nos ponían en mucho más peligro en momentos como la pandemia. Y uno de esos temas también ha sido pues el tema de los laboratorios y de cómo han hecho un gran negocio a raíz de la salud. También uno de los momentos en los que se criticó a la OMS durante el manejo de la pandemia, pues fue también algún tema de influencia con algunas farmacéuticas. ¿Cómo va a llevar usted también este tema, esta experiencia que ya vivió en México, esta batalla también, cómo la va a llevar? Muchas gracias por sacar esto al tema. Efectivamente, ese es el tipo de debates profundos y profundamente políticos que se tienen en este tipo de foros internacionales. Mi papel y mi encomienda, mi misión, tiene por un lado un componente técnico basado en mi conocimiento, en mi experiencia de salud pública, incluyendo las experiencias en los foros internacionales, pero por otro lado también tiene una dimensión diplomático-política. La postura diplomática del Estado mexicano es muy conocida y muy apreciada en el mundo entero, con base en una doctrina de respeto a la soberanía de las naciones, de respeto a su autodeterminación, de búsqueda de consensos y de cooperación para el desarrollo. Estos son los principios rectores de cualquier actuación del cuerpo diplomático mexicano y en mi carácter de funcionario técnico incorporado funcionalmente al Servicio Exterior Mexicano, los respetaré escrupulosamente. Ahora, efectivamente, estos temas son de preocupación de muchas otras naciones y del conjunto de naciones en los distintos foros resolutivos y de gobierno de los organismos internacionales. Me limito a hablar del de salud, que es la Asamblea Mundial de la Salud. Han sido múltiples las ocasiones en los últimos 20, 30 años en que se ha hecho referencia a una preocupación central sobre la sostenibilidad de los esquemas multilaterales de cooperación en materia de salud, específicamente en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Desde hace cerca de 25 años se tomaron resoluciones que permitieron los donativos directos, los donativos individuales, privados, los que no dependen de los Estados miembros de la organización, es decir, de los gobiernos de los países, sino a lo mejor de donatarios en figuras de personas o corporaciones que tienen mucha riqueza. Esto en principio se consideró necesario para dinamizar la base financiera de la organización,
pero con el paso del tiempo ocurrió lo que varios predijeron en su momento, que es una gran dependencia a este dinero externo que generalmente viene etiquetado con ataduras y muchas veces con presiones por incorporar en las resoluciones técnicas o en el comportamiento de la ejecución de los programas técnicos de la organización ciertas perspectivas o ciertas políticas que son favorables a los intereses comerciales y desfavorables o amenazadores incluso para la salud pública. Tal es el caso, desde luego, de la poderosísima industria de la agroalimentaria y este fenómeno hoy perfectamente documentado con base científica de los ultraprocesados, los productos ultraprocesados, como un motor fundamental de la gran epidemia de enfermedades crónicas. No se diga de otros componentes, como puede ser el alcohol, que también tiene una participación importante en ello. Y lo segundo que menciona Blanca tiene toda la razón, que es también la participación de la industria farmacéutica, y cuando digo farmacéutica es en sentido amplio, la industria de dispositivos, de insumos para la salud, de tecnologías cibernéticas también. En su mayoría esta influencia puede ser positiva cuando está orientada en el rigor técnico científico, pero muchas veces puede yuxtaponerse a intereses comerciales y entonces pervertir la misión fundamental de la Organización Mundial de la Salud como la agencia especializada en salud de la Organización de Naciones Unidas. Pero retomando la pregunta, la posición que llevaremos es la posición que hoy enarbola, encabeza nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que es una posición de persuasión, de influencia a partir de la razón, a partir de la reflexión y a partir del ejemplo. Yo considero que el gobierno mexicano, indudablemente durante el periodo de gobierno del presidente López Obrador y también con la misma certidumbre, lo digo, para la presidenta Sheinbaum, está encaminándose en un trabajo muy fino de colaboración con el sector privado, en el que se busca una confluencia positiva, en donde puede haber confluencia, pero se marcan los límites en donde el Estado mexicano tiene que poner regulaciones o restricciones a la participación del capital privado para preservar el espíritu legítimo de las aspiraciones de proteger, defender y promover el interés social, el interés general y no los intereses comerciales por encima de este. Doctor, pues una pregunta también obligada, ¿no? Su nombramiento, así como ha generado felicitaciones, pues me imagino que usted ha visto que también ha generado reacciones negativas, ¿no? Y que pues lo acusan de haber gestionado de forma negligente el tema de la pandemia. ¿Cómo le responde a esa crítica frente a este nombramiento? ¿Cómo le responde? Y también ya estando un poquito lejos de la pandemia, ¿considera que estas críticas son solamente políticas o ya haciendo una retrospección, hay algo que hubiera hecho diferente? Qué bueno que lo pregunta, Romina, porque también esto es algo que periódica o cíclicamente confunde o intenta confundir a la opinión pública. Lo que vemos, digamos, básicamente no tengo ningún interés en responderle a cualquiera de estas personas o grupos o partidos políticos o corporaciones o medios, corporaciones de medios de comunicación que se han encargado de denostar el proceso de transformación política que vive nuestro país. Yo no lo tomo como un asunto personal, francamente nunca lo tomo como un asunto personal. Me queda claro que lo que quieren expresar o lo que sienten la necesidad de expresar es un enojo muy profundo por haber perdido privilegios, por haber perdido favores del poder público que antes tenían, antes de 2018, y que con la transformación han perdido esa capacidad de hacer negocios al amparo del poder público. Entiendo desde el punto de vista humano, tal vez como médico, el enojo que le puede causar a estas personas, este proceso de ajuste que están viviendo, de ajuste emocional, y pues observo lo que está ocurriendo. Ya con una lectura más política, lo que veo es la construcción de narrativas. Esto es un fenómeno muy bien descrito. Los publicistas de la política se encargan de hacer narrativas apetecibles a veces para el entendimiento social, suelen explotar sentimientos humanos para causar
simpatías políticas. Cuando vemos un espectro político que está francamente desprovisto de ideas, de capacidad de argumentación, de evidencias, y no es capaz de formular una propuesta política útil al desarrollo del pueblo de México o al desarrollo de los pueblos del mundo, lo diría en términos generales, pues se atrincheran en dos o tres fórmulas y es muy característico cómo vemos repetirse y repetirse y repetirse la misma idea sin tener ningún elemento que aportar. Y respecto al asunto específico de la pandemia de COVID-19, pues se encargaron de fabricar un documento que ha sido absolutamente descalificado en cualquier foro serio de salud pública y es una especie de pasquín, diría nuestro expresidente, en donde con una retórica y con muchos dibujitos y gráficas trataron de armar una fórmula que los publicistas ya les habían dicho que podía ser explotada. Entonces a veces hablan de las personas que fallecieron por COVID, incluyendo los que todos creo que tuvimos familiares, desde luego en mi caso también, que perdieron la vida, y estos grupos políticos extremistas se quieren arrogar el derecho de ser sus representantes, sus voceros. Yo creo que el pueblo de México es un pueblo muy sabio, muy sensato, tiene una gran sensibilidad e inmediatamente se da cuenta cuando hay un uso falsario de este tipo de discursos. Pero pues dejemos que se expresen. Yo quedaría en espera alguna vez de recibir una propuesta técnica seria, una sugerencia en políticas públicas, que no sea desde luego el proteger los intereses corporativos por encima del interés público, como lo han hecho con el tema de los vapeadores, con el tema de la comida chatarra, con el tema de la publicidad. Por eso es que están involucrados las grandes corporaciones de televisión, incluyendo esta corporación muy conocida hoy por ser propiedad principal de un presunto delincuente fiscal que nos debe 74,000 millones de pesos a las personas mexicanas. Pero bueno, si en algún momento hay una propuesta interesante, útil, que pueda servir para el bienestar social, también desde mi misión en la nueva encomienda como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, pues desde luego lo escucharé con mucha atención y veremos de qué manera puede instrumentarse. Doctor, también me gustaría que nos pudiera hablar un poquito sobre esta parte que mencionaba, uno de los temas que van a llevar, el acrecentar la participación de México en los operativos de respuesta de emergencias. Me gustaría que nos pudiera abundar un poco más de eso y también por otro lado, pues ya lo mencionaba un poco de a qué OMS es a la que está llegando, una OMS en la que Javier Milei de Argentina, Estados Unidos, Donald Trump, pues la han estado atacando, han salido, pero también esto representa no solamente también el dinero que dejan de poner a esa organización, sino también temas que desde la OMS se han intentado sacar como temas de la población, de la salud, de la población LGBT, de las migraciones, de la salud de las mujeres, en el caso, por ejemplo, de violencia, que también es un tema de salud pública. Entonces, si nos puede hablar primero de esto, de este tema de cómo se va a acrecentar la participación de México y también a qué OMS es a la que está llegando usted. Muchas gracias. Sobre lo primero, digo con gran satisfacción y orgullo, conozco, porque me ha tocado ser partícipe de la gerencia de este proceso, que México tiene grandes capacidades en la respuesta a emergencias. Tiene por un lado nuestra Coordinación General de Protección Civil, que data de 1985, es en respuesta al terremoto que vivimos en ese año. Se ha creado una institucionalidad muy vigorosa en la coordinación, en la preparación, en la respuesta, en la ejecución de operativos de salvamento, por ejemplo, o de reconstrucción después de huracanes, después de terremotos y otros desastres análogos o desastres industriales, por ejemplo. Y México tiene un prestigio ganado, muy bien ganado, mi reconocimiento a todas las personas que participan en ese sistema. Por el otro lado, tiene también un prestigio muy bien ganado en la respuesta, preparación y respuesta ante emergencias de salud específicas. Varias experiencias, incluyendo la pandemia de influenza 2009, en la que me tocó también participar en su momento como director de epidemiología,
y ahora no se diga con la epidemia de COVID, nos han ido puliendo estas capacidades. Hemos desarrollado protocolos, entrenamiento, modelos de gestión y hoy los podemos poner a disposición, por supuesto, en manera cotidiana para el pueblo de México, pero también para otras naciones hermanas que están a la mano de nuestras capacidades asistir. Por supuesto, dejo muy en claro, no es eso algo que a mí me toque gobernar o dirigir. En el caso de lo que está adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana, pues será el secretario García Harfuch quien lo determine. Lo que está adscrito a la Secretaría de Salud será el secretario Kersenovich quien lo determine. Y desde luego el sustento del marco de cooperación. Hay diversas oficinas, incluyendo Amexid, aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se gestionará. Pero en mi caso yo buscaré un diálogo proactivo para identificar oportunidades de desplazamiento, oportunidades de acción y también marcos de concertación en los que se pueda establecer una colaboración más amplia y más permanente. Respecto al segundo tema de la Organización Mundial de la Salud, es precisamente a lo que me refería con esta crisis que hoy enfrenta no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino en general la institucionalidad multilateral. Hay países que hoy tienen orientaciones políticas muy profundamente definidas hacia un rechazo, repulsión, negación de los instrumentos multilaterales que el mundo entero se ha ido construyendo. No olvidemos que el hito fundacional de la segunda oleada de organismos internacionales con la creación de la Organización Mundial de la Salud fue la posguerra o la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial de la Salud se creó un poco después, en 1948, con el espíritu de reconciliación humana que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos ha resultado muy positivo a la humanidad entera tener este tipo de instrumentos, porque ahí se pueden discutir temas, se pueden negociar perspectivas, se puede llegar a consensos y construir ideas comunes para el bien social de la colectividad, por encima de los intereses particulares de una nación o de otra o de otra. El escenario se vuelve más complejo, primero por lo que ya mencioné, esta creciente dependencia a los donantes privados. Cuando participé en la más reciente Asamblea Mundial de la Salud, en la que me tocó representar a la delegación mexicana, que fue la de 2022, votamos una resolución en forma prácticamente unánime por buscar disminuir la dependencia financiera de los agentes no estatales, que son estas fundaciones y entidades corporativas, de 70%, que es en lo que está hoy, a 50% a lo largo de los siguientes 12 años. Imagínense ustedes qué reducción tan pequeña de una predominancia tan grande. Pero ante este escenario la organización se vuelve muy vulnerable porque obviamente es muy dependiente de estos recursos. Y eso hace que también naciones que han tomado este tipo de determinaciones tajantes empiecen a presionar por la preservación de estos instrumentos. Pero quiero expresar también que no es solo el tema financiero, también es una amenaza a la solvencia técnica, la capacidad técnica de la institución. Conozco a varias compañeras y compañeros de nacionalidad estadounidense o que reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos para sus funciones en la organización, tanto en las oficinas programáticas como en las misiones de campo, y juegan un papel fundamental, valiosísimo. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha sido una institución muy rigurosa que ha ayudado a enfrentar grandes problemas de salud pública que en su momento ninguna otra organización de salud pública del mundo lo hizo. O pongo un ejemplo muy concreto, la exministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bisotti, es una experta de primera línea en el tema de enfermedades infecciosas y vacunas, y desde luego hoy quedaría restringida su participación por el hecho de que el gobierno actual de su país ha decidido retirarse de esta organización. Pero hay muchos ejemplos. Ojalá que con la postura del Estado mexicano, platicando, persuadiendo, promoviendo, proponiendo, logremos un cambio mucho más fraterno de las relaciones de los estados que conforman este orbe.
Doctor, ya por último, al menos de mi parte, a mí se me gustaría regresarme un poquito a lo básico, igual para nuestra audiencia, para quienes quizá no están tan familiarizados con este tipo de encargos y sobre todo para evitar la desinformación que ya se está dando en algunas de las críticas. Si nos pudiera explicar con claridad qué implica su cargo como representante en México, si ya existía o no esta figura, quién va a ser su supervisor jerárquico, quién cubrirá su salario y sobre todo a mí me interesa particularmente saber cómo se va a medir su desempeño en esa función, doctor. Muchas gracias, Romina. Creo que es muy importante que el pueblo de México, o por lo menos la audiencia de este magnífico programa, lo pueda saber con absoluta transparencia y ojalá se difunda, porque si no, de otra suerte, privan las narrativas construidas precisamente por estos propagandistas políticos que están defendiendo intereses particulares. Vi hoy por ahí algunas columnas de las múltiples que se dedicaron hoy a este tema, que decían que era un puesto fantasma, que no existía, que cómo era posible, y hacían un poco de gimnasia mental para tratar de adivinar de qué se trata. Yo lo puedo decir con toda tranquilidad, con toda solvencia, porque no hay nada que esconder al respecto. En primer lugar, esta es una designación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en absoluta base de sus atribuciones constitucionales como primera mandataria de la nación. Ella puede poner o quitar, y en este caso a ella le corresponde proponer. Desde luego es una propuesta del más alto nivel de la arquitectura institucional del Estado mexicano. Después le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, echar a andar los procedimientos normativos que gobiernan la contratación de personal. Esto se basa en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento. Y está perfectamente definido, en particular el artículo 7º de la Ley del Servicio Exterior establece la figura de personal técnico asociado al Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano, de hecho, se compone de los profesionales, hombres y mujeres, del servicio de carrera, que merecen toda mi admiración y respeto, y también de personal técnico que somos especializadas o especializados en alguna materia particular, no es exclusivo para salud, esto ni es una figura nueva. Esto ha habido expertos en economía, expertos en trabajo, expertos en energía, expertos en desarme, etcétera. Y las personas diplomáticas de carrera no necesariamente tienen la experiencia técnica suficiente para ciertos espacios o ciertos momentos. Entonces, se contempla que el Servicio Exterior Mexicano incorpore a sus filas de manera temporal a personas que somos expertas en alguna materia. Esta temporalidad también está perfectamente definida. Los contratos son por 1 año y son renovables hasta en 6 ocasiones o renovación en 5 ocasiones por un máximo de 6 años para una misión específica, sin detrimento de otras misiones que se pudieran asignar posteriormente. El proceso administrativo, pues es como el de cualquier oficina, hay que traer un montón de papeles, justamente estoy en ese proceso y quedo adscrito o quedaré adscrito de acuerdo a estos fundamentos jurídicos y procedimientos institucionales a una oficina en concreto que se llama Misión Permanente del Estado Mexicano o de México frente a los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. En esa ciudad, una hermosa ciudad que conozco muy bien, está una gran cantidad de oficinas, tanto del Sistema de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, como de otras instituciones u organizaciones que también, para el caso que me ocupa, son relativas a los asuntos de salud, aunque no tengan relación con los organismos de Naciones Unidas. Y en lo que respecta a la Organización Mundial de la Salud, en América existe una oficina en la Organización Panamericana de la Salud. Ese es otro organismo internacional, incluso más antiguo que la Organización Mundial de la Salud, que resuelve lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, pero también lo que tiene que ver con su agenda propia regional. Y en su momento yo estaré en coordinación con la persona titular de otra oficina, que es una misión permanente
para diplomática que está en Washington y que resuelve los asuntos de varias organizaciones que están situadas, internacionales, que están situadas en el continente americano. Ese es el asunto. ¿Y cómo se va a medir su desempeño en esa función? Y nada más para ver si me quedó claro. Entonces, su contrato por lo pronto, bueno, por así decirlo, es por 1 año y se podría renovar hasta 6 ocasiones. El proceso de contratación es un proceso administrativo que está en curso, pero yo hice referencia a lo que está escrito en la ley del servicio exterior, que evidentemente es una ley de acceso público, y ese es el proceso que seguiré. Las instrucciones puntuales y específicas, más allá de las guías, órdenes, instrucciones que me ha dado la presidenta o que me ha dado el secretario de Relaciones Exteriores, con quien ha platicado extensamente sobre el tema y hemos preparado precisamente el plan de trabajo, pues ya se irán dando en la misión permanente y por parte de los subsecretarios, subsecretarias relativas a los distintos asuntos específicos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotras a las 2, por informarnos todo esto. Déjame contarle que aquí en la audiencia los comentarios le mandan muchas felicitaciones y pues es sobre todo muy, muy, muy importante que al final estamos hablando de esto. Creo que pocas veces se está hablando de la representación de México en la OMS, así que de entrada pues ya eso es un gran avance que lo podamos hablar. Y pues dejarle los micrófonos abiertos de aquí de a las 2, y ya sabe que pues, los de Sin embargo siempre están abiertos, pero pues abiertos para que también pues de cuando en cuando pues nos puedan también informar o ir actualizando de cómo va la representación. Muchas gracias, Blanca y Romina, a ustedes, al equipo, a Sin embargo, y a la audiencia también. Si me permiten, quisiera decir solo un par de palabras más. Efectivamente, pocas veces se oye de la persona que representa a México frente a un organismo internacional. En este caso, y me da mucho gusto que así sea, muy probablemente atiende al hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido poner el tema de salud, la materia de salud, la cooperación de salud en el centro de la protección de las personas que vivimos, que somos de nacionalidad mexicana, y cooperar también para el bienestar y la salud de otros pueblos del planeta. Y esto pocas veces había ocurrido en la historia de México, y también por ello reconozco y aprecio mucho el liderazgo político de la presidenta Sheinbaum. Una vez vivida precisamente la pandemia, que la vivimos absolutamente todas las naciones y todas las personas, más de 8,000 millones de personas que vivimos en este planeta, queda claro que la experiencia de México merece respeto, merece consideración y es muy apreciada en otros lugares del mundo, tanto como lo es por la mayoría de las personas mexicanas. Y desde luego a veces la predominancia de ciertas voces ruidosas por su control de los medios corporativos confunde sobre cuál es la apreciación que se tiene. Pero México es muy querido, muy recibido, con beneplácito cuando tiene que aportar, y no hay duda que México en esta materia de salud pública tiene muchísimo que aportar a las naciones. Oiga, y digo, me salió porque ahorita lo estaba comentando. ¿Y cómo se dio le habló la presidenta? A ver, platíquenos cómo estuvo. Perdón, ¿Cómo se dio lo de su nombramiento? ¿Le habló la presidenta? ¿Fue hace mucho? ¿Qué le dijo? Sí, bueno, como corresponde, ella me mandó llamar, me dijo, tenemos esta perspectiva, esta es la necesidad que tiene el Estado mexicano, esto es lo que quiero que ocurra con el gobierno. Ella desde luego lo había platicado también con varios de sus colaboradores, no solo en México, sino en el mundo, y me consideró que era la persona apropiada para este encargo, lo cual, como dije ayer, agradezco mucho la confianza de la presidenta para este encargo. Y haré mi mejor esfuerzo por cumplirle a ella, y no solamente a ella como la jefa de la nación, sino al pueblo de México. Y créame que está generando bastante interés en la audiencia esta entrevista, lo que usted nos está informando, así que si nos permite continuar esta comunicación en los próximos meses en los que usted desempeñe este cargo, están, como dice Romina, está aquí los micrófonos abiertos, y pues si eso nos permite, continuaremos la comunicación para seguir informando a las personas de lo que es de la representación en México, de lo que se está logrando en la OMS. Solo una precisión, la representación no es en México,
es la de representación México de México en el la exterior, OMS. específicamente frente a los organismos internacionales de salud y con sede en Ginebra, Suiza. Y yo a sus órdenes, por supuesto, con mucho gusto, sujetándome sin duda a las reglamentaciones y protocolos institucionales que corresponda una vez que me incorporo ya a una nueva dependencia. Muy bien. Claro. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, doctor. Muchas gracias. Gracias, Blanca Romina, y al equipo A ustedes, de A hasta las luego. 2 y de Sin Embargo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo y pues...